La población peruana, les voy a alcanzar aquí a ustedes algunos datos relevantes e importantes extraídos del último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática el año 2019, exactamente en junio del año 2019. La población actual, jóvenes alumnos, es de 33.050.325 habitantes. El Perú es un país multiétnico, multiracial, pluricultural. Les decía a ustedes que en nuestra patria convivimos diferentes razas, diferentes culturas, cada una de ellas con idioma propio, religión propia, tradiciones y costumbres propias. Por eso dice que es un país multiétnico, pluricultural y plurilingüe, porque cada pueblo tiene su idioma propio. Por lo tanto, el Estado peruano reconoce 72 grupos etnolingüísticos. Ahora, la densidad poblacional, o sea, cuántas personas viven en un kilómetro cuadrado, estos últimos censos estadísticos arrojan 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso se llama la densidad poblacional. Ahora, el 52,6% de la población peruana vive en la costa, el 38% en la sierra y el 9,4% en la selva peruana. De aquí podemos deducir que la selva peruana tiene un espacio físico y geográfico mucho más grande que la costa y la sierra, y sin embargo tiene una población reducida. Entonces en la selva todavía hay un espacio amplio para poder poblar y hasta colonizar, podría decir. La población económicamente activa, de acuerdo a estos últimos censos, es el 73,57% de la población trabaja activamente. ¿A qué cantidad de población equivale este 73,57%? A 22.668.626 habitantes. Ahora, no es el tema, pero si este 73,57% trabaja, ¿cuántos son formales, cuántos son informales? Ese dato no vamos a hablar ahora, solamente estamos hablando de la población económicamente activa. Ahora, la tasa de crecimiento anual equivale al 1,1%. Si hoy tenemos 33 millones de habitantes, para el 2021 se va a incrementar en 1,1% más con respecto a este año. Y esa tendencia viene a los últimos 10 años. Entonces, el crecimiento poblacional es el 1,1% cada año. Ahora, las personas mayores de 65 años en nuestra patria equivalen a 6,4% de la población peruana. La tasa de pobreza total e indigencia, la pobreza extrema, la pobreza total es el 23,9% y personas en indigencia, en extrema pobreza, es el 4,7%. Son datos jóvenes que nos arrojan los censos de junio del año 2019, los últimos censos, los datos actualizados, es información que ustedes deben manejar correctamente. La esperanza de vida de las personas es cuántos años esperan vivir las personas desde que nacen hasta que mueren, es de 76,5 años. Fíjense acá este dato, jóvenes, los hombres tienen una esperanza de vida de 72 años, mientras las mujeres su esperanza de vida es de 77 años. O sea, las mujeres viven más que los hombres. ¿Por qué será? Ese va a ser tema de otra clase. La tasa de mortalidad infantil es de 17,96%. Todos los niños que nacen, de cada 1000 niños que nacen en un año, esa es la tasa de mortalidad, sobreviven, mueren el 17,96%. Ahora bien, aquí tenemos entonces ya los datos exactos de los últimos censos del año 2019. Mujeres equivalen a 16.226.000 damas, mujeres.
y 16.269.400 varones. En total son 32.495.500 personas. Pero estos datos hay que tener en cuenta, muchachos. Hay que decir, es como una... Hay en este último censo, se han dado casos de muchos hogares que no han sido censados. Por eso más adelante les voy a decir exactamente lo que las proyecciones de la población exacta del INI, considerando esos hogares que no han sido censados en su momento y hasta ahora no lo han hecho. Entonces, estadística, el INI tiene unas proyecciones y les voy a decir secuencialmente según vamos avanzando en nuestro trabajo. Ahora, la distribución de la población por edades. De 0 a 5 años es el 10,4%, equivalen a 3.368.500 niños menores de 5 años. El 12,4%, o sea, 4.031.600 habitantes son jóvenes, niños entre 6 y 12 años. El 8,9%, o sea, 2.902.700 habitantes, está conformado por jovencitos entre 13 y 17 años. El 12,3%, o sea, 3.989.100 habitantes, está conformado por jóvenes entre 18 y 24 años. El 23,6%, 7.663.200 personas, están entre 25 y 39 años. El 18,4%, 5.986.400 habitantes están ya adultos entre 40 y 55 años. ¿Y qué porcentaje conforman los adultos mayores de 56 años? El 14%, equivalen a 4.554.000 habitantes. Son datos de los últimos censos del año 2019. Ahora, por departamentos. Vamos a hacer un simple resumen acá. Lima tiene una población de 11.591.400 habitantes. Concentra el 35,6% de la población peruana. Aquí tenemos el grupo de edades de 0 a 5 años y los adultos mayores en Lima son 1.734.200 habitantes. Pero vamos a Huánuco. Huánuco tiene 799.000 habitantes. El 2,5% de la población peruana vive en Huánuco. El 2,5%. Los menores de 5 años son 90.900 niños. De entre 6 y 12 años son 113.800 personas. Entre jovencitos de 3 a 17 años, 84.200 habitantes. Jóvenes de 18 y 24 años, 99.600 habitantes. Entre 25 y 39 años en Huánuco tenemos 175.400 habitantes. Y entre 40 y 55 años tenemos 133.600 habitantes. Y adultos mayores de 56 años son 101.500 habitantes. Tenemos una población total entonces de 32.495.000 habitantes. Jóvenes, datos de los últimos censos. Ahora, ¿qué porcentaje de la población vive en el campo y qué porcentaje de la población vive en las ciudades? Aquí tenemos. El 79% de las personas en el Perú viven en el área urbana, en las ciudades, equivalente a 25.808.300 habitantes. Y viven en el campo el 21%, 6.687.000 habitantes. Entonces, como la sociedad peruana es predominantemente capitalista, se refleja en estos datos estadísticos, que la mayor parte de las personas viven en las ciudades y muy pocos en el campo. Si predominaría la población mayoritaria en el campo, entonces seríamos sociedad feudal. Somos sociedad predominantemente capitalista, son estos los datos estadísticos. Y en Lima, ciudad, región, concentra el área urbana el 98% de su población. 11.417.400 habitantes viven en el área urbana y el 2%,
274.000 habitantes viven en la zona rural, en el campo. Ahora, aquí vamos a tener la distribución de la población en área rural y en área urbana por departamentos. Y van a darse cuenta ustedes, mirando este cuadro estadístico, que en casi todas las regiones del Perú predomina la ciudad. La mayor parte de la población vive en el área urbana. Pero vamos a ver, por ejemplo, Cajamarca. Fíjense, Cajamarca no es capitalista, Cajamarca es una sociedad casi feudal. Porque en Cajamarca el 64% de la población vive en el área rural y el 36% vive en las ciudades. Igual ocurre en departamentos de la selva. Por ejemplo, aquí tenemos Apurímac. En Apurímac, el 54% de la población vive en el área rural y el 46% en el área urbana. Amazonas, fíjense en Amazonas. El 58% de la población vive en la zona rural y el 42% vive en la zona urbana. Y Huancavelica, fíjense en Huancavelica. Huancavelica, el 69% de la población vive en la zona rural y solo el 31% vive en la zona urbana. Usted sabe, las fábricas, las industrias no están en el campo, están en las ciudades. Entonces, hay todavía ciudades en el Perú que predomina la zona rural a la zona urbana, pero ya en la mayoría predominan las ciudades hacia las zonas rurales. Esa predominancia no es malo, es bueno, porque las grandes industrias, en el caso peruano, las grandes industrias de producción de alimentos y de servicios están en las ciudades, porque nosotros no tenemos tecnología para producir maquinarias y todos esos bienes. Entonces, son datos que yo les traigo sobre la población peruana, porque el tema es la población peruana. Ahora, la población relativa o densidad poblacional ya hemos visto al comienzo. Es 25 personas por kilómetro cuadrado para acá. Las proyecciones del INEI en el 2019, yo les dije, la población peruana es de 32 millones, pero ellos hacen su proyección incluyendo aquellas personas que no han sido censadas. Entonces ustedes manejan esas dos informaciones, que les doy de 32 millones y esto de 33 millones 50.325 habitantes, es la proyección. Y la densidad, ¿cuántas personas viven por kilómetro cuadrado? Son 25 personas viven por kilómetro cuadrado. Eso es en promedio. Pero ustedes han visto al comienzo que en la selva existe más espacio físico geográfico y tiene muy pocos habitantes. Entonces, en la selva no viven 25 kilómetros personas por kilómetro cuadrado. Ahí viven 1 o 2 personas por kilómetro cuadrado. Pero ese tema vamos a verlo más adelante. La tasa de crecimiento anual de la población de 33.050.323, el 2021 vamos a sumarle el 1,1% más. ¿Ve? Ahora, la tasa de natalidad es el 18,87%. La tasa de natalidad es los nacimientos que se dan en un año de cada 1.000 habitantes. La tasa de mortalidad, ¿cuántos mueren en un año de cada 1.000 habitantes? Es 5,61%, pero estamos hablando acá de tasas brutas ya. Y la esperanza de vida es 74 años. En promedio, las mujeres viven 77 y los varones 72. Ese dato ya les alcancé. Muy bien, ahora, para terminar nuestro tema, jóvenes alumnos, las fichas que les he alcanzado ahora son 7 fichas. Todos los datos son importantes. Ustedes, ya les dije en la clase anterior, tienen que hacer un resumen y escribirlo en el cuaderno. Pero si creen que esos datos son muy importantes para ustedes, yo les sugiero que impriman y luego lo peguen en su cuaderno. Gracias, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.